¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video del canal JD Barba. Este video vamos a continuar con la segunda parte de este video, en el que habíamos empezado hablando de la analogía entre el fenómeno de la chispa producida cuando uno toca un picaporte o se saca un pullover y ve que hay chispitas, o se baja del auto y también siente una chispa en el dedo cuando toca el piso, y el rayo, que si bien son fenómenos de magnitudes eléctricas muy diferentes, el principio es el mismo. Eso es lo que intentamos ver en ese primer video. Vamos a bajar un poquito la música de fondo. Y lo que vimos también un poco la estructura mínima de la materia en la que se producen los fenómenos que explican la electricidad. Hablamos de los materiales aislantes, los conductores, el modelo atómico. Y en este video vamos a continuar, justamente vamos a retomar donde habíamos quedado, que habíamos llegado hasta la explicación muy básica de qué era un circuito eléctrico y las partes que lo componían, y qué variables intervenían en los fenómenos que se desarrollan en la electricidad. Acá estamos viendo ejemplos de circuitos eléctricos para pasar después directamente a verlo en un simulador. Vamos a continuar con eso mismo. Habíamos utilizado los simuladores de la Universidad de Colorado Boulder, unos simuladores muy didácticos, muy infográficos, simpáticos, que se encuentran en este sitio en Ciencias de la Tierra. Muy bien elegido el concepto de cómo organizar las simulaciones, cada una con distintas estéticas, muy simpáticas realmente. Y a nosotros la que nos interesa utilizar es los kits de construcción de circuitos. Vamos a ver si estos dos, creo que son similares, no sé por qué están repetidos dos veces. La otra vez vimos este, vamos a empezar con este. Tenemos que abrirlo, nos aparece el logo de simulaciones interactivas. Tenemos una introducción a un laboratorio. A ver qué es la introducción. Es similar al otro. A ver, vamos al laboratorio. A ver, vamos como les dije, tiene acá el laboratorio, construcción de circuitos. Son parecidos. Laboratorio, este ya no sé si empieza con un circuito. No, realmente no sé. Tiene, me parece, un par de instrumentos más. Acá estaban los instrumentos de medición. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a retomar un poquito. Lo que vamos a hacer es dibujar un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico está compuesto por una fuente de alimentación, la que te da el poder energético de la corriente eléctrica, de la energía eléctrica, mejor dicho. Puede haber un poder eléctrico sin que haya corriente, puede haberlo, ahora vamos a ver por qué. Ese parámetro se representa con la letra B corta de voltaje. Ahora vamos a usar una batería. Teníamos la pila, habíamos usado, o sea, el dibujito es de la pila, pero en realidad no sé por qué esta pila es regulable. Si vos te paras acá podés de 0 a 120, en realidad es más que una pila, es una fuente regulada, y esto va
de 1000 a 100.000. Perdón, de 100 a 100.000 volt. Una locura, ¿no? Bueno, exactamente, de 100 a 100.000. Nosotros nos vamos a mover inclusive en este simulador en parámetros, magnitudes de voltaje mucho más bajos, cercanos a los que usamos en nuestras redes de electricidad, según el país. Países que usan 100, 110, 120, otros que usan 220, 225. Y dentro de esos países también tenés las trifásicas, polifásicas, que por ahí tienen 240, 380, 440, dependiendo de las combinaciones de generadores y cómo se utilice justamente, como les digo, en cada región, cada país. Vamos a manejarnos con 100 volt. Como podemos ver, 100 volt es una magnitud mucho más grande que un volt. ¿Ven? Esta batería te puede dar a partir de un volt y esta a partir de 100 volt. Ya nos podemos dar cuenta que 100 volt es mucho más que un volt. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a poner una bombilla a conectar una bombilla en cada circuito. Esta bombilla tiene algo que se llama potencia eléctrica, que depende de sus características constructivas, cuánta energía puede disipar en forma de luz y calor. Acá podemos ver que nos da un dato que dice 10 ohm, directamente salta a los 10 ohm. Estos 10 ohm son la resistencia eléctrica que tiene, aunque no tiene relación con la potencia que pueda disipar. Tiene relación en cuanto a que al cambiar este valor de ohms va a cambiar la corriente que circule por la lámpara y va a cambiar la potencia. Pero la potencia propiamente que puede disipar tiene más que ver con un diseño constructivo. No nos dice, lamentablemente, de qué potencia es. Entonces vamos a probar. Tiene 10 ohm. Vamos a conectar esta lamparita. Vamos a ponerle un interruptor. Recuerdan que un circuito eléctrico es un recorrido de la energía eléctrica, forma de la corriente, a través de los cables. Si no ponemos los cables, no va a haber circulación de dicha energía. La energía va a estar en la pila, pero no se va a mover. Entonces, con estos cables que vamos uniendo, uniones imaginarias simuladas, vamos a unir la lamparita a la pila. Como pueden ver, bueno, acá cruzamos un cable. Esta lámpara no tiene polaridad, al menos no le indica. Y está acá. Como pueden ver, no pasa nada en este circuito. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. ¿Ven que hay un interruptor? Nosotros tenemos un elemento que es el que brinda poder a este circuito. Otro elemento que son los cables, el camino de electricidad. Otro que es la lámpara que consume esa energía eléctrica. Otro que es el interruptor que controla que pase o no energía eléctrica. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy básico, por cierto, pero importante, ya que, por ejemplo, esto se usa para iluminar. Fíjense ustedes si no es importante la iluminación para la vida del ser humano, ¿no? De un circuito que con una pila que da 1 volt, después ustedes me van a decir 1 volt si las pilas dan 1,5 volt. Bueno, esta es una pila regulable, una fuente regulable se llama, te puede dar 1 volt. Y tiene una explicación de por qué le di ese valor. Podría haberle dado 10. Acá le di 100 veces más. ¿Qué pasa cuando yo ahora cierro este circuito? No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? ¿Qué está pasando acá? ¿Ven? Cierro el circuito y no pasa nada. Qué raro, ¿no? Dirán ustedes. ¿Qué está pasando? Bueno,
Lo que pasa es que esta fuente de poder no da el suficiente voltaje para prender esta lamparita. Cuando yo cierro acá el interruptor, el voltaje no es el suficiente para empujar la cantidad de electrones, que son la corriente, eso ya lo habíamos hablado. La corriente está formada por los electrones que van saltando de átomo en átomo del cobre, que tiene la capacidad de tener poca atracción de los últimos electrones de su último nivel de energía, de su capa de valencia, entonces los libera, por eso son materiales conductores los cables. La fuente aporta electrones del polo negativo y le faltan electrones, chupa electrones del lado positivo. Entonces, cuando cerramos el circuito a través de la lámpara, recuerden que si el interruptor está abierto, no va a circular corriente. Si no hay lamparita o se quema el filamento, tampoco va a circular corriente. Si saco uno de los cables, tampoco va a circular corriente. Tiene que estar cerrado el circuito. Pero acá pasa otra cosa, ¿no? Tampoco prende la lámpara. ¿Por qué? Porque esta lámpara necesita más tensión para prender. Porque no llega a los electrones necesarios, que son los que empujan la tensión. Si no hay tensión, no hay electrones. Si no está cerrado el circuito, no pueden circular los electrones. Pero si la carga necesita, para funcionar, no sé, 10 volt, no va a funcionar con 1 volt. ¿Vieron cuando dicen hay baja tensión, no me prende el motor, no me prende la heladera? ¿No? Bueno, ocurre eso. La lamparita sería nuestro, por ejemplo, heladera que no prende porque hay baja tensión. Vamos a subir la tensión, porque este circuito, recuerden, que tiene la capacidad de tener una fuente de poder, que si bien está dibujada como una pilita, parece un icono es una imagen que parece una pila, se puede regular en tensión. Vamos a empezar a subir. 5, miren, ahí ya prendió. ¿A cuánto prendió? A 1 volt no. Ahí, a 3 volt. A 3 volt ya prendió. Y acá entra otro parámetro que estuvimos hablando. Dijimos prende a 3 volt y si le damos 10 prende más. Ven que está simulado por los rayitos. Y si le damos 47, 50, 60, 94, 120 prende mucho más. O sea, a partir de 3 volt empieza a prender y ya funciona. Es una lámpara, digamos, medio multivoltaje, ¿no? En general las lámparas tienen una tensión ideal de funcionamiento, porque si vos le das más tensión va a durar menos, si le das menos tensión no va a dar la luz para la cual está diseñada. Bueno, vamos a dejarla en 10 volt, ya que no tenemos datos. Este programa no nos está diciendo de qué potencia es la lámpara. ¿Y qué es la potencia? Es la capacidad de desarrollar trabajo en el tiempo, es energía de algún tipo. Ustedes fíjense que hay energía mecánica, los caballos de fuerza, los watts, que son intercambiables. Uno puede medir con distintos unidades de medida la potencia. La electricidad se usa mucho, los watts, también los HP, pero para los motores. No van a ver que ve una lámpara en HP, aunque se podría convertir. Pues vamos a ver eso. Entonces vimos, acá está circulando de negativo a positivo los electrones. Acá tenemos valores. ¿Y qué son estos valores? Volvemos a los 10 ohm. Los ohm es una unidad de medida que te indica cuánta oposición le ofrece el material más o menos conductor al paso de la corriente eléctrica, empujada por una tensión. Recuerden que si sacamos la batería, se terminó todo. Acá no hay tutía. Si sacamos la batería, se termina. A ver si tiene control Z. No tiene control Z. Buah, no importa. Entonces agarramos otra batería. Viene con 9 volt esta de fábrica, digamos. Es como una batería. Y ahí me quedó torcida, no importa. Vamos de nuevo. Sepan disculpar esa interrupción de la música relajante con ese sonido de un jueguito, porque es una propaganda. Estoy usando música obviamente para ambientar este video. Y otra vez, ahí, bueno.
Parece que hoy está un poco... La batería esta quiere quedarse torcida, así que la vamos a dejar torcida. Se puede acomodar, pero para el hecho no pasa nada. Decíamos que 10 ohm tenemos en la lámpara. La lámpara tiene una resistencia al paso de corriente eléctrica de 10 ohm. Acá el interruptor, 0 ohm. Pero cuando lo abrimos, infinito. ¿Qué es este 8 acostado? Es infinito. No pasa. Tiende infinito, no. Si acá le aplicamos 10.000 volts, por ahí salta un arco, ¿no? Pero estamos aplicando 9 volts. Para los 9 volts, la distancia entre estos dos contactos es infinito. Un interruptor es eso. Son dos contactos que se separan por algún método mecánico. Ahora, cuando los cerramos, los 10 ohms siguen estando igual. Los 9 volts siguen estando igual. Pero hay otro parámetro acá. Otro parámetro que ya lo mencionamos, pero no lo medimos todavía, que es la corriente. La corriente, ya lo habíamos mencionado esto, se mide en amperes. Es el nombre, el apellido del científico que la estudió, digamos, no es que no había corriente antes de Ampere. Corriente había, pero digamos que es el que la dio a conocer en cuanto a sus experimentos. Ampere. Cuando está abierto, el circuito no va a circular corriente, 0 ampere. Cuando cerramos, 0,90 ampere. No recuerdo si esto ya lo mostré, pero ustedes vean. Si abrimos el circuito, en cualquiera de esos puntos, y el interruptor esto dice acá, se corta la corriente. La tensión sigue estando. Si sacamos la batería y no cerramos el circuito, igual no va a funcionar porque no hay tensión que empuje la corriente. El metal tiene poquitos electrones que pueden circular, pero si no hay tensión que los empuje, no va a pasar nada. Ahí volvemos a conectar. Ahí, primero hay que ponerla y vuelve a prender. Por supuesto con el interruptor cerrado. Si yo lo conectaba con el interruptor abierto no iba a prender. Y ahora entra una tercera fórmula muy simple y derivación esa fórmula que se llama una ley, ¿no? que está compuesta de fórmulas que la explican, que se llama ley de Ohm. Justamente Ohm como los Ohm de esta resistencia. Ohm es el apellido de otro gran científico de allá de Europa del siglo XVII que descubrió qué principios regían estos tres parámetros: la tensión, la corriente y la resistencia. Tensión, corriente y resistencia. Ustedes fíjense que si subimos la tensión, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta. Ya nos estamos dando cuenta que también aumenta la lamparita simbolizada por estos rayos de luz. Aumenta la luz y aumenta la corriente mucho. En la vida real, si aumentamos la tensión de una lámpara más allá de sus valores para los cuales está fabricada, por ejemplo, si la lamparita de 220 y le damos 300 volts, la quemamos. Va a durar poquito y se va a quemar. Esta es una lámpara ideal que da más luz cuando subimos, y la corriente aumenta. Entonces podemos decir que hay una relación directamente proporcional. Aumenta la tensión, aumenta la corriente. Baja la tensión, baja la corriente. Y también la potencia. Nuevamente les pido disculpas ahí que apareció una propaganda, pero es así. La corté enseguida para que puedan seguir disfrutando de una música de fondo. Y habíamos quedado que la tensión es directamente, o la corriente es directamente proporcional a la tensión. Si aumenta la tensión, aumenta la corriente. ¿Puede aumentar la corriente sin aumentar la tensión? Por supuesto. ¿Cómo sería eso? Bajamos la resistencia de la lámpara, miren. Miren ahí, la bajé, miren, al bajar la resistencia, ¿cómo aumenta la corriente? Claro, yo le disminuyo la oposición al paso de la corriente, puede pasar más corriente. Es como la analogía esta, bueno, dándole los créditos a quien corresponda de este URL larguísima que no dice, no tiene marca de agua ni nada. Esta imagen no se lo olvidan más. Tenemos por un cable
En realidad acá es la analogía con una manguera de agua. El voltaje es la presión de agua. ¿Cómo se logra? Con una bomba que dé presión o poniendo el tanque más alto, por ejemplo, o teniendo más cantidad de agua en un tanque a la misma altura. Tenemos más presión de agua. La corriente es el flujo de esa agua por esa manguera. Y la resistencia es el diámetro de la manguera. Está caracterizado por este tipito que es el voltaje o la presión que empuja la corriente o el flujo de agua. Estamos haciendo una analogía entre las dos cosas. Y la resistencia, que sería, no sé, una válvula, una manguera que se disminuye su diámetro, una canilla cerrada, que es el tipito que está acogotando la manguera. Sonó feito, ¿no? Pero bueno, acogotando la manguera y pasa menos, si acogota más la manguera, pasa menos corriente. Esto no se lo olvidan más. ¿Se acuerdan? El dibujito de la manguera con un tipo empujando, que es el voltaje, otro pasando por la manguera, que es la corriente, y otro apretando la manguera, también sonó feo, que es la resistencia. Como tampoco se van a olvidar este triángulo, el triángulo de la ley de Ohm. Voltaje arriba, intensidad y resistencia. Y de acá deriva intensidad, o sea la corriente, voltaje sobre, miren la lineita, resistencia. Resistencia, voltaje sobre intensidad. Voltaje, intensidad por resistencia. Acá están las tres fórmulas que las vamos a ver directamente en el simulador. ¿Por qué había puesto una batería de 100 volts? Porque había explicado el tema de las magnitudes. Así que la vamos a usar. A ver qué pasa, hasta cuánto aguanta esta lámpara, esta super lámpara que parece que anda desde 3 volts hasta multivoltaje. Hay aparatos que son multivoltaje, ¿eh? Pero esto, bueno, nuevamente les digo, es una simulación. Entonces se puede dar la licencia de tener estos deslices, ¿no? La lámpara, a ver, mira ahí con 100 volts como, la pelota, vamos a subir. Yo creería que se va a quemar, no se quema, es una lámpara, acá sí, miren. La batería se prende fuego a los 3400, a los 800 volts. Ese es otro tema, estamos sobrecargando la batería. Ahora vamos a hablar que es una sobrecarga. Y bueno, de paso se desliza alguna propaganda de carácter religioso. Pedimos a Dios que nos ayude con este curso y esta enseñanza, nunca está de más. ¿Y qué abrí? Abrí cualquier cosa. Acá está lo que tenía que abrir. Nosotros nos vamos a quedar, ya vimos que subimos mucho la tensión, la lámpara esta es indestructible y la fuente sufre. También puede pasar que una carga aguante más que lo que puede darle la fuente, por supuesto. Este ejemplo, por ahí cambiamos la batería, pero no nos va a servir mucho porque esta batería se sobrecarga enseguida. Entonces los vamos a eliminar, si me deja, no sé, porque no me está dejando, ahí está. Y vamos a quedarnos solamente con esto. Vamos a ponerlo más en el centro. Divino, divino. Una belleza. Bien, miren ahí, casi cuadradito. Ahora, vamos a aplicar la ley de Ohm a este circuito. Pero antes de aplicar la ley de Ohm, les quiero mostrar. ¿Se acuerdan que teníamos el voltímetro que ya lo usamos? ¿A qué le suena voltímetro y voltaje? A un aparato que te puede medir justamente ese parámetro. ¿Qué voltaje hay? Nosotros ya sabemos acá porque este programa te lo indica, medio buchonazo, que hay 18 volts. Yo esto creo que lo expliqué en el primer video. Ahora que lo estoy viendo es un déjà vu. Que si conectamos al revés, conectamos la sonda negra, que es el negativo, por convención y por la conexión del aparato como está hecho, nos da un valor negativo. Y si lo conectamos en directo, nos da 18 volts como indica acá. Después habíamos visto el amperímetro que se conecta cortando el cable y poniéndolo en cualquier lugar. Acá, en cualquier lugar en serie.
mientras el voltímetro va en paralelo. Eso después vamos a ver cómo es la conexión de cada uno. Pero tenemos otro. ¿Qué es este que tiene como una mira? Esto tiene acá. Si nosotros nos ponemos acá, tiene una pinza amperométrica que miren, cuando lo ponemos sobre el cable, en realidad abrazaría el cable. Ustedes también lo que pueden hacer es complementar con los videos. Nada, si van a los videos van a ver que te estoy mostrando una pinza amperométrica, un voltímetro. O sea, se complementa esto con la teoría, la simulación, los videos de situaciones reales y por supuesto todo lo que ustedes estudien y practiquen con cuidado siempre, con mucho cuidado. Yo no puedo ser responsable de todos los que vean este video si no estuviese al lado de ellos. Siempre les comento, trabajar sin tensión, medir siempre con más de un instrumento, trabajar con calzado aislado, reglas de seguridad, las reglas de oro de seguridad. Entonces vimos que este aparato mide la corriente sin cortar el cable. Es una pinza amperométrica. Después lo vamos a ver, y si no, buscar un video. Y ahora vamos a ver las relaciones que hay entre tensión, corriente y resistencia de forma... Estaría bueno que me deje sacar esto, no me lo está dejando sacar, no importa, no vamos a... Este acá, para que nos quede un poquito más despejado, ¿no? Y este está conectado, si yo lo desconecto, abro el circuito, es como abrir el interruptor. Vamos a darle valores redondos, así las cuentas son un poco más. Vamos a darle 20 volt. 20 volt. Qué música horrible. Era un anuncio. ¿Qué pasó? ¿Le saqué el volumen? Sí, le saqué el volumen. Vamos a darle volumen. Ahí está. Bien, y como les decía, me está distrayendo un poco esto de la música, de tener que... Bueno, no importa. Vamos a poner 20 volt acá. Vamos a poner 10 ohm acá. Y vamos a poner... Nada. La corriente está determinada por la resistencia. Entonces vamos a sacar la calculadora. Ponerla en 0. Traerla acá desde la otra pantalla. Opa, ¿qué pasó acá? Disculpe. Ahí volvimos a abrir el programa. Esto es así, es online, puede pasar, ¿no? Y en directo. Acá tenemos la calculadora. La ponemos sobre un panel que no vamos a usar. ¿Y se acuerdan cómo eran las cuentas? ¿Se acuerdan o les muestro? Les muestro. Acá tenemos la ley de Ohm. Voltaje, intensidad, resistencia. Voltaje, intensidad, resistencia. Intensidad, voltaje sobre resistencia. Resistencia, voltaje sobre intensidad. Y voltaje, intensidad por resistencia. Hay un montón de fórmulas, de representaciones. Me gusta este porque... porque es un triangulito. Después tiene un círculo que está muy bueno, no voy a decir que no esté bueno, está fabuloso. Y se derivan otras fórmulas. Nuevamente abrimos la calculadora porque vamos a aplicar, ahora sí se acuerdan. Vamos a empezar por la intensidad. La intensidad, ¿se acuerdan? Que era igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces si hacemos 20 sobre 10, ¿cuánto les da? Creo que no es necesario que haga la cuenta. 2 ohm. Lo que nos mide el amperímetro o la pinza amperométrica, es lo mismo. Vamos a subir la tensión a 40 volt. A 40 volt. Para hacerlo redondo. La corriente subió a 4 amperes. Porque 40 volt sobre 10 ohm son 4 amperes. Es directamente proporcional. Si bajaba a menos de 10 volt, la corriente va a bajar también. A ver, miren, voy a bajar a 10 volt. Miren cómo va bajando la corriente a medida... 1 amper. ¿Por qué? Porque 10 volt sobre 10 ohm es 1 amper. Muy fácil, obviamente, con la formulita. Lo pueden ver con la formulita. Perdón, las formulitas sí estarían acá abajo. Con el triangulito. Y ahora, ¿qué otro parámetro podemos tocar? La corriente no.
la podemos modificar, no la corriente, sino modificando la resistencia. ¿Se acuerdan la fórmula de resistencia? ¿Cómo era? Resistencia igual a ¿qué? Tensión sobre intensidad. Entonces, si subimos la resistencia, vamos a bajarla primero a 5 ohm. ¿Qué pasó con 10 volt? Subí al doble. Baja la resistencia, aumenta la corriente, miren. Tensión, 10 volt, sobre resistencia. Queda 2 amperes. Si subimos la resistencia, estaba en 10 ohms, lo subimos a 20, miren cómo va bajando. Sube la resistencia, baja la corriente, medio ampere. Y estas magnitudes son intercambiables. Yo puedo bajar la resistencia o subirla y subir la tensión dentro de los parámetros que la lamparita aguante, si no se va a quemar, obviamente, o no va a funcionar correctamente. Hay una tercera fórmula muy importante, que ya con esto, después vamos a pasar a cálculo de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es un componente como este, que tiene ya un valor fijo de resistencia, como la lámpara lo tiene, pero la resistencia solamente, la única misión en la vida de la resistencia es controlar la corriente, no es producir luz. Va a producir calor, pero no está hecha para producir luz. A lo sumo puede producir calor si es en una estufa, porque va a disipar la energía esa que está frenando en forma de calor. Acá miren, tenemos una resistencia igual, de 20 ohm, la lamparita de 20 ohm. Si yo reemplazo esta lamparita, la borramos por esta resistencia, va a ser lo mismo, la corriente va a ser lo mismo, miren. ¿Ven que es la misma? Pero no produce luz la resistencia, a lo sumo produce calor, de acuerdo a la potencia que pueda disipar. Es otro componente, la lamparita es un componente para, a partir de una corriente eléctrica, producir luz, la resistencia solamente para limitar la corriente. Y acá hay un concepto muy importante que quiero mostrarles. ¿Qué pasa si yo uno estos cables? ¿Qué pasa? Se produce el llamado cortocircuito. Circuito corto, no pasa por ninguna carga. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que puede pasar? Se prende fuego la batería. ¿Por qué? Porque como la resistencia tiende a cero, la corriente va a tender a infinito. Obviamente va a depender de la potencia que pueda brindar esta pilita que se está prendiendo fuego. Entonces, como no queremos que se prenda fuego, abrimos el interruptor. Circuito eléctrico, muy importante, que la corriente esté limitada. Y si la corriente no está limitada, hay otro componente muy importante que se llama fusible. Habrán escuchado nombrar o lo habrán visto, el fusible es un componente que está calibrado a una corriente, 4 amperes. Si yo pongo, por ejemplo, una resistencia o una lamparita, ¿no? Vamos a suponer que es una lamparita y le bajamos la resistencia para que circule más corriente. Llega un momento que va a circular más de 4 amperes. ¿Y qué va a pasar con el fusible? Bueno, el fusible está diseñado para que si pasa más de 4 amperes se caliente y se queme. Con 10 ohm, cuando cerramos el circuito, es 1 ampere. No pasa nada, porque son 1 ampere y esto aguanta hasta 4 amperes. Y si empezamos a bajar la resistencia, miren, ahí 332, se quemó, se abrió el circuito como si hubiese abierto un interruptor. Por eso este es un elemento de protección. Interruptor de control, el interruptor no va, se puede quemar si pasa mucha corriente en sus contactos, pero no va a proteger. El fusible está hecho calculado para proteger el circuito eléctrico. Y acá viene lo último que quería mostrarles. Acá sí tenemos una marca de agua y una URL que dice Eléctrica México. Así que agradecemos el uso de esta imagen, como siempre hay que hacer. Agradecer el material. No tiene sentido hoy en día ponérselo a hacer uno, pero sí se debe agradecer las fuentes del material.
¿Qué es el círculo? En sí, esto tampoco nadie es dueño de esto, es dueño de haberlo dibujado, pero las fórmulas, de última, el dueño es el que es Ohm, es Ampere, son los que la crearon, ¿no? Ley de Ohm, y acá hay fórmulas que podemos reconocer, pero desde el punto de vista que se agrega una nueva variable. Tenemos resistencia, la habíamos visto, voltaje y ampere, se agrega el watts. Habíamos hablado algo de los watts. Tenemos resistencia, pero acá agrega una fórmula más, porque resistencia podemos tener tensión sobre intensidad, la corriente tensión sobre resistencia y el voltaje intensidad por resistencia. Pero acá miren lo que agrega. Potencia, tensión por intensidad. Y de acá se derivan otras. Tensión al cuadrado sobre resistencia, intensidad al cuadrado sobre resistencia, amperes, potencia sobre tensión, amperes, raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Se complejiza un poquito, así que lo pueden capturar o buscar en internet. Básicamente, unas cosas más importantes que tenemos que recordar, que la potencia es el producto entre la tensión y la corriente. Ley de Watts. Entonces, la ley de Watts dice que si acá tenemos una tensión de 10 volts y está circulando una corriente de... Acá se nos quemó el fusible, ¿no? No sé qué corriente estaba aguantándose esta lámpara. No sé en cuánto estaba. Déjenme ver. Ah, en 0 ohm. Claro, es un corto. Vamos a ponerle 10 ohm. Ahí está. Y acá vamos a restablecer con esto. Está circulando un ampere. El fusible tiene que ser de más de un ampere. Idealmente de lo que aguanten los cables. Como máximo. Y la carga que se pone, o sea, la lámpara tiene que estar de acuerdo a los cables. No puedes poner lámpara que consuma más de la corriente que puede conducir los cables. Y acá tenemos un ampere. ¿Y la potencia entonces cuál será? Si volvemos a este. Potencia, tensión por intensidad. Entonces tenemos... Qué raro que no me puso más propaganda, ¿eh? Escuchó mis reclamos. Te escuchan, vieron que prenden el micrófono. Y si dijimos que es el producto entre tensión e intensidad, 10 volt por un ampere, ¿cuánto es? 10 ¿qué? Watts. Estamos hablando en watts. La W de watts. Watts, acá está. Entonces este circuito está disipando una potencia en su mayor parte, idealmente, en luz, cosa que es difícil con este tipo de lámpara. Por eso las lámparas LED rinden más que una lámpara incandescente, y una TFL o bajo consumo de tubo fluorescente también. Lo que más rinde son las LED, o sea, dan más luz desperdiciando la energía en menos calor. Creo que con este video está bastante bien lo que vimos hasta ahora como segunda clase. Además ya van 40 minutos y no era la idea, pero es así, se me va el tiempo como si nada. Podría seguir hablando con ustedes, espero que les haya gustado el video. Y recuerden, en el canal hay muchos videos que tienen el desarrollo más teórico, más práctico, de algunas cosas de las que estamos viendo acá. Entre muchos temas, ¿no? Que tienen, de electricidad, ahora estoy por estrenar un cambio de un capacitor de marcha a una bomba y medí la corriente con una pinza amperométrica. Todo lo que vimos después se aplica acá. Hay una pinza amperométrica, acá hay una reparación de un velador y se puede ver el concepto de la lámpara y el interruptor, y entre tantos otros videos. Así que amigos, como siempre les digo, gracias por ver el video, por estar ahí, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.